Bueno, buenos días a todas. Buenos Es un días. placer para mí aquí estar con ustedes y me encanta que tengan las cámaras prendidas. Esto de enseñarle a un computador, pues no es lo mejor. Entonces me encanta verlas, además que conozco algunas. Entonces, pues es muy rico compartir, aunque sea aquí desde la casa. eh, a las mujeres nos hace falta como estar juntas, como compartir, como charlar. Entonces, pues es un espacio que el Señor nos da y pues le agradezco al Señor primero porque Él es bueno y nos da estos espacios y pues ustedes también permitirme entrar a sus hogares y ojalá a sus corazones para que la palabra de Dios more en nosotras. Bueno, no sé si alguna no me conoce. Mi nombre es Sandra de Vanegas. Asisto a la iglesia de J. Vargas. Soy casada hace 38 años. Mi esposo Gilberto Vanegas está aquí muy cerquita. Él también está enseñando en Fiel y bueno, teniendo un maestro aquí como tan experimentado, le da como nervios a uno. Pero bueno, gracias a Dios por él. Tengo 3 hijos a los cuales amo mucho, 5 nietos. Eh, También los amo mucho, pero yo sí soy una convencida de que les amo muchísimo, pero no más que a mis hijos. A mis hijos les amo tremendamente. ¿Qué más les puedo decir? Me convertí a los 13 años y, y empecé a conocer al Señor por medio de su palabra. Y muy rápido, tal vez como a los 17 años, decidí servirle, eh, ser útil en sus manos, aunque yo sé que le toca al Señor muy duro conmigo, porque aunque a veces tengo el deseo de servirle, como que, como que al Señor mismo Dios le cuesta porque mi manera de ser y mi corazón lleno de pecado como que no le permite, pero le doy muchas gracias por el poder que él tiene, porque gracias a su poder es que a veces logra conmigo hacer algo importante. Bueno, como decía Estelita, en estos días están estudiando Efesios y cuando ella me dijo del tema, le decía yo, "Uy, es un tema que el Señor ha venido trabajando conmigo este año, el tema de la unidad. Es un tema que, como decía el libro que ustedes están estudiando, para el Señor Jesucristo era muy importante, tanto que dedicó un capítulo mostrándonos que era tan importante que él oraba al Señor por la unidad, tan importante que él lo puso como prioridad delante del Padre. Entonces, sí es un tema que debemos estudiar. Para hacer rápidamente un poquito de contexto, um, Pablo también oró por los creyentes de ese momento y por nosotros, por cada una de ustedes. Yo quisiera, antes de entrar en materia, que cada una me recordara o me contara, abriera su micrófono y me dijera su nombre. Es más rico poder yo saber quién está allá del otro lado. Entonces, no sé si Estelita nos permite que cada una pueda decir su nombre. Adelante, Mi la que nombre quiera. Luz Marina Rocha. Pues Marina, Mi nombre es Nan- Milena Díaz. Mucho gusto en conocerte, Sandra. gracias, lo mismo. Nancy Leguízamo, de Nancy, Bengochea. ok, Nancy te conocía. ¿Cómo estás? Yo me llamo Mercedes Gómez. Mercedes, qué bien. Doris de Ávila. Doris, ok, qué bien. Yo me llamo Sandra Milena Guerra, Sandra Milena, bueno, tocayas. otra tocaya. Aquí solo un poquitico. ¿Ya están toditas? Bueno, Estelita, Paola. Paola. Ok, ok. ¿Estamos todas? Mi nombre es Marta Rincón. ¿Cómo? No escuché. Me No, perdí. A ver, que es que no tengo tanto audio. Ok, bueno, listo. mi nombre es Ingrid Rincón. Marta, ¿Mi nombre es qué? ¿Quién dijo? Ingrid. Ingrid Rincón. Ingrid, ok. ¿Y alguien dijo Marta? ¿Dónde está Marta? Ah, ok. Qué la bien, que oró bueno. se llama Marta. Ah, ok.
Sí, soy yo, de Mira, Marta. sí, Martica, ok. Bueno, me alegra mucho eso. Entonces, ya que cada una nos autorrecordamos los nombres para contármelos a mí, que o de pronto no las reconozco o no las conocía, entonces vamos a empezar pensando que Pablo oró también por los creyentes de esa época o por los que se estaban convirtiendo, pero también oró por nosotras. Creo que lo vieron antes. Y eso es muy importante, porque tanto el Señor Jesucristo oró por los que se iban a convertir, o sea, por cada una de ustedes, Olga, Estela, Marta, cada una. Pablo también lo hizo. Y oró por tres cosas fundamentales, por ser fortalecidos. Y sí que necesitamos ser fortalecidas como mujeres. Amén. Nuestras hormonas a veces suben y bajan, nuestros estados de ánimo y las situaciones que tenemos que enfrentar, necesitamos ser fortalecidas por el mismo Dios. Y Pablo oraba por eso. Y Pablo sí que sabía de que necesitábamos ser fortalecidas, aunque no era mujer, pero sabía que necesitábamos ser fortalecidas. Pablo oraba también porque habitara Cristo en nuestras vidas. En estos días mi suegra está donde mi cuñado, pues por la pandemia. Y ella mes tras mes dice, yo me quiero ir para mi casa, yo quiero dormir en mi cama, yo quiero hacer lo que quiero de comer y comérmelo a la hora que yo quiera. Yo quiero levantarme, yo no sé ustedes si en su casa tiene la libertad de levantarse a la hora que quiere y lavar la loza en la mañana o en la tarde, pero en esa experiencia de hacer lo que quieren porque es su casa. Y esta es como la palabra aquí, ¿no? Como que habite Cristo, que Él esté relajado en su casa, que Él haga lo que quiere, que diga lo que quiere, que mande lo que quiere. Y por eso oró Pablo también. Y una palabra más y es que entendamos. Y es increíble que a veces cuando nosotras no entendemos algo o una persona como que les parece que como que no vamos a entender, como que nos ofendemos. Como que, a ver, yo sí entiendo, yo sí sé, pero aquí la palabra es que entendamos el amor de Dios. Y si nosotros supiéramos realmente todo lo que nos ama el Padre, seríamos diferentes. Es increíble Dios el Padre, habiendo hecho todo lo que hace, y muchas veces yo dudo de su amor, dudo de que va a estar conmigo, dudo de que todas las cosas me ayudan a bien, así sean muy difíciles. Dudo de que Él va a estar conmigo todos los días. Dudo, porque no entiendo el amor de Él. Es como un niño, creo que aquí la mayoría somos mamás, ¿o me equivoco? Pero imagino que ustedes han tenido que llevar a su hijo al médico. Yo he pasado con mis 3 hijos y aún con mi nieta tener que llevarlo al médico a hacer procedimientos que no son nada buenos. Desde sacar sangre, una aguja y clavarle una aguja, ¿y por qué me mete eso? Hasta procedimientos quirúrgicos. Y qué difícil es eso cuando tenemos que llevar a nuestros hijos a hacer un procedimiento que de pronto le va a doler, va a ser como invasivo, como ¿por qué me hacen eso? Me duele, como que afecta mi intimidad. Y la mamá le dice, hay que hacerlo, hijo. Eso duele un poquito, pero toca. Y estamos como ahí muy relajadas, muy tranquilas, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Cierto? Yo tuve la experiencia ayer. Con mi hija Estresadas, angustiadas. Ajá. Pero estamos serenas, ¿cierto? Tranquilas. Sí, claro. Pero por dentro estamos, Señor, si me lo pudieran hacer a mí. Y nuestra hija como que, ¿por qué me toca hacerlo, cierto? Y así es el Padre. El Padre nos ama y sabe lo que tenemos que vivir porque es para nuestro bien. Entonces, si nuestros hijos entendieran, nuestros adolescentes entendieran que les decimos no porque les amamos,
creo que la reacción de ellos fuera diferente, ¿cierto? Pero es igual con nosotras. Si nosotras entendiéramos y confiáramos en el amor del Señor, nuestras reacciones con el Señor fueran diferentes. Bueno, entonces ya entrando en materia, yo quisiera que algunas de ustedes tomaran nota de unos versículos que vamos a usar extra de Efesios 4, del 1 al 17, para que me ayudaran a leerlos. Yo las veo ahí muy juiciosas con sus Biblias, con sus cuadernos. ¡Wow! Me dan muchísimo ejemplo. Entonces, quisiera que una de ustedes me ayudara y tuviera ahí en cuenta a Génesis 2:24. Y cuando yo lo mencione, porfa, me lo lee. Entonces, la que lo vaya a anotar, por favor, me avisa para que la otra no lo anote. Estela, Génesis Ya lo anoté. 2:24. Marta. ¿Marta Vamos. lo anotó? Ah, bueno, Marta. Listo, Marta, ok. Ahora, Sí. Proverbios señora. 14:1. Estela. Estela, gracias. Deuteronomio 17:18 al 20. ¿Quién? Milena. Milena, listo. Salmo 23 del 1 al 4. Nancy. Nancy, San listo. 3 del 1 al 4. Y Romanos 8:18. Mercedes. Mercedes, listo, así nos entendemos. Yo soy como muy preguntona. Si estuviéramos en vivo, creo que hablarían más ustedes que yo, entonces por favor ayúdenme con este pedacito de la virtualidad. Ok, entonces empezamos ya a estudiar, a meternos, a profundizarnos. Yo imagino que ustedes estudiaron el capítulo y aquí todas sabemos, aquí todas estamos listas para aprender y para enseñar. Entonces, entrando en el versículo 1, vimos también en el libro que el yo pues que inicia Pablo en el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pablo nos está solamente diciendo, ya que entendimos todo lo que, o por lo menos lo sabemos, tal vez no lo entendemos tanto, pero sabemos todo lo que acabamos de estudiar, todo lo que ha hecho el Señor, el misterio de la iglesia y el corazón de Dios que se lo derramó a Pablo para que nos lo enseñaran. Ya que hemos sabido todo esto, ahora va a pasar lo otro, ¿cierto? Y nos da unas, como unas, el libro divide en 4 cosas que deberíamos hacer. Yo la dividí en 3, hice 3 grupitos para poderlos entender. Y vemos ahí una expresión del autor de Efesios del libro de Maús diciendo que lo anterior lo hablamos como sentados con Cristo, pero ahora lo que vamos a ver es andando con Cristo, ¿cierto? Para mí, la primera es la posición. Somos ya posicionados como hijos, somos posicionados como tenedores del Espíritu Santo, miembros de la iglesia local, que es uno de los misterios que vamos a estudiar o que ya estudiamos, donde Dios hizo que judíos y gentiles fueran uno. Pero lo más lindo de todo esto es que entre los judíos, no sé si sabemos que hay judíos chinos, hay judíos alemanes, hay judíos latinos, pero de todos esos judíos hizo uno con la iglesia. Y lo mismo nosotros los latinos o los gentiles. Hay gentiles europeos, colombianos, chinos, pero a todos los juntó en uno. Entonces no solamente son 2 grupos, sino una cantidad de grupos que el Señor juntó en uno. Y aquí empezamos en el versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Yo dividí esto en humildad y mansedumbre, Perdón, en un soportar con paciencia el 2. Perdón. Señora. Romanos, ¿qué me dijo? Romanos 8:18. Bueno, gracias.
Ok, entonces seguimos aquí, soportados con paciencia los unos a los otros. Yo creo que todas tenemos ahí el texto, ¿cierto? Sí. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces yo lo dividí como estaba diciendo, en humildad y mansedumbre, en soportarnos con paciencia y solícitos en guardar la unidad, en esas tres. Entonces vamos a trabajar un tricito en los dos primeros, pero vamos a ahondar un poquito en el versículo 3. Pero con toda humildad y mansedumbre. En el mundo secular dice que nosotras las mujeres somos como más tranquilas, más humildes, más mansas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso es verdad o serán los hombres más tranquilos? Pues pasa que si nos comparamos con el mundo secular, sí somos eso que dicen, ¿sí? Pero si vamos a solamente el entorno cristiano, pues todavía nos cuesta. Nos cuesta la humildad. Todavía. Sí, es cierto. Yo creo que una de las razones por las cuales no somos humildes es porque no, como vimos antes, no sabemos, no entendemos nuestra posición. Y tenemos que defenderla. O sea, no lo sabemos intelectualmente, pero no lo hacemos propio. Por ejemplo, nosotras somos hijas de Dios, herederas del reino, miembros de la iglesia local, pero cuando nos dicen alguna cosa, nos sentimos aludidas y sale esa parte de nosotras a defender, a juzgar, a opinar, a querer coger, y la humildad precisamente se trata de yo ser consciente de quién soy en Cristo, que no tengo que defenderme, no tengo que atacar a nadie, sino solamente reconocer mi posición en Cristo, que como ya la vimos, es demasiado grande. Pero como no entendemos mi posición, mi humildad la dejo como por allá lejos y se sale ese pecado que hay en mí y no deja que las dos actúen. La humildad está pegada a la mansedumbre, por eso la puse en una sola. Cuando hablamos de manso, yo inmediatamente pienso en un perrito que nosotros teníamos aquí, que cada vez que llegaba alguien ladraba como mejor dicho, ponía la casa patas arriba. Entonces las personas que llegaban me decían, ¿es mansito o es bravo? ¿Cierto? Porque la mansedumbre tiene que ver con la suavidad de nuestra respuesta, con la tranquilidad de espíritu que podemos tener al vivir. Pero va pegada a la humildad, que para mí tiene que ver mucho con mi posición en Cristo, con saberla, conocerla y vivirla. Si yo soy, a ver, ponemos un ejemplo, si yo soy la esposa de Gilberto Vanegas, yo no tengo que esperar que el vecino lo reconozca, que el presidente me diga que sí, que realmente hace valer ese documento que firmamos. No, yo soy la esposa de Gilberto y tengo que vivir de acuerdo con eso. Entonces, no me hace actuar mal, sino que mi posición me ayuda a ser humilde en mi reconocimiento de lo que yo soy, sin tener que pelear por eso. No sé si me hago entender, pero vamos a ahondar poco a poco más este concepto. Yo tengo aquí tres cosas que quiero que veamos acerca de esto. Bueno, antes de eso, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia.
¿Quién me quiere dar la definición de paciencia? ¿Qué creen que es paciencia? Nancy, ¿para ti qué es paciencia? La pasé a día con mi hijo Miguel Ángel. Es algo que cada día le tengo que pedir al Señor porque comunicar y él vive manifestando su malestar con gritos, con expresiones. Y yo creo que la paciencia es no enojarme aunque las cosas no vayan como yo deseo que vayan, que no que no se den los resultados que yo espero. Sino tener mi mirada puesta en el Señor, en la esperanza que Él me ha prometido, en la fortaleza que Él me da cada día para enfrentar las situaciones de la vida, no desesperarme, sino estar tranquila a pesar de que las cosas no funcionan como yo quiero que funcionen. Ok, pero no se trata... Mi corazón. Ok. No se trata de aguante, ¿cierto? Así como la humildad no se trata de que yo sea tranquila, monita, de ojos azules y calladita. No, ¿cierto? No. Por ahí hay un dicho que dice que de las aguas mansas líbrame, Señor. ¿Lo han escuchado? Sí, claro. Okay. No se trata de eso, de una persona que habla pasito y es tranquila. No, eso no es humildad. Eso no es humildad, ¿cierto? No. Humildad es saber quién soy yo. Mi identidad en y como mi identidad me hace obrar. Yo no tengo que pelear porque soy la esposa de Gilberto, no, lo soy. Yo no tengo que pelear que soy hija de Dios porque lo soy. No tengo que enfrentarme a nada porque lo soy. El conocer quién soy en Cristo me hace actuar humildemente. Igual la paciencia. La paciencia no se trata de aguantar. Yo voy a aguantar esta hermana Estelita y me la aguanto, llego a la iglesia y respiro profundo y entro al baño, me echo agua y vuelvo y salgo. Y aguanto. Yo aguanto a este chico adolescente que me saca de quicio y aguanto. No, esa no es la paciencia. La paciencia es no tener en cuenta la falta o el pecado del otro. O sea, no ofenderme por lo que hizo el otro. Esa es la paciencia. Nosotras las mujeres especialmente nos ofendemos mucho. Y la paciencia, Dios me habla, no te ofendas, pasa por alto. La sangre de Cristo cubrirá multitud de pecados. A veces entre los cónyuges peleamos, ¿cierto? De vez en cuando. ¿Ustedes pelean de vez en cuando con su cónyuge? Pues por ahí 2 veces al año, pero bueno, yo creo que tiene la experiencia. Y cuando él de pronto llama y dice, Nancy, tráigame eso rápido. Tenemos 2 opciones. Decir, sí, amorcito, claro, ya te lo llevo. O decir, ¿quién se cree usted? Pues tráigalo usted, a mí no me grite. 2 opciones. Ser paciente con el error del otro o tolerante. Yo sacar mi falsa humildad para responder, ¿cierto? Dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira. Las circunstancias difíciles no son una excusa. Hace unos añitos yo tenía problemas de tiroides, me estaba llegando la menopausia, no dormía tal vez 1 hora al día, entonces eso me alteró. Y pues yo le decía al Señor, tengo todas las razones para estar de mal genio y gritar y exigir. Así que familia, ¿me aguantan o miren a ver qué hacen? Porque tengo todas las razones para hacer eso. Y resulta que haciendo un curso de consejería, me hicieron una pregunta. Y entonces yo contesté esto diciendo, pero pues ¿qué? Pues la familia tiene que aguantárselo a uno porque ¿qué hace? Uno con tiroides, uno con menopausia, encima de eso que no duermo, pues a ver, que colabore. Y la respuesta del hermano que estaba enseñando me dijo,
¿Y a dónde dejas al Espíritu Santo en tu vida? O sea, ¿Él qué? O sea, Él allá, en un rinconcito. Señor, ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Será que Él no puede con la tiroides? ¿Será que Él no puede con tu menopausia? ¿Será que Él no tiene el poder de ayudarte a controlar? La paciencia. Los problemas y la salud no son excusa para que nosotros no ejerzamos la paciencia. Y la última, la injusticia no puede ser mi defensa. A veces en la iglesia hay una hermana que siempre dice, es que yo estoy muy brava con tal persona porque resulta que ella grita mucho a los niños de ella. Y yo amo mucho a los niños y los niños hay que cuidarlos y Cristo cuidó a los niños, entonces yo estoy muy ofendida con ella. Y eso no puede ser excusa para que yo me ofenda y yo me ponga brava con otra hermana. No puede ser excusa. Mi actitud de paciencia, de perdonar la falta, de ayudar a mi hermana, no me puede dar la excusa a mí de ponerme mal con ella y agrandar el pecado de ella. Porque si yo me ofendo, ¿qué hago? Juzgo, grito, chismeo, y entonces el pecado de ella, el pecadito, se vuelve mi pecado. Entonces no podemos tener como excusa la injusticia. Además que cuando nosotras a veces nos ofendemos, son por cosas como ridículas. Perdóneme, digo. Por ejemplo, yo ¿por qué me ofendo? Porque ella gritó al hijo de ella. Es el hijo de ella. Y yo tengo que perdonarle eso. De pronto, si me ofende a mi hijo. Pero la paciencia precisamente tiene no airarse con el pecado del otro, como decía Nancy. Esa es la verdadera paciencia. Tener en prioridad, como dice aquí, la amistad. Por ejemplo, mi hija está de novia y entonces el novio de ella es muy singular. Él es como muy sincero, le decimos aquí. Y entonces ella se conecta los viernes para reunión de jóvenes y por el celular le dice, no, yo no voy a prender la cámara porque es que me siento malita, estoy como muy pálida y no me peiné hoy, entonces no voy a prender la cámara. Y entonces él está en la actividad y entonces dice algo como, bueno, los que no prendan la cámara no pueden participar en la actividad. Y entonces ella se le para los pelos. ¿Su esposo no ha hecho alguna cosa que le haga quedar así como en evidencia? Y entonces ella, ay, es que ¿por qué me dice? Le acabo de decir, es que le dije que no iba a estar en cómo me hace quedar mal delante de todos. Es que le voy a escribir y le voy a decir, y es que ¿por qué tiene que hacerme eso? Y entonces se desespera, ¿no? Y yo le digo, mamita, ¿tú crees que vale la pena dañar la amistad, dañar la relación por eso? ¿No valdría la pena pasar por alto la ofensa? Como tú te sientes, el orgullo de que te hayan hecho quedar mal, y más bien mantener la relación en paz, una amistad sincera, y después, cuando de pronto salgan y monten en bicicleta, de pronto cuando estén bien le digas, ay amor, no me hagas eso, que es que me pones en evidencia. ¿No sería mejor? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cierto? Ok, entonces mantener la amistad por encima de cualquier cosa. Eso es paciencia. Ok, entonces tengo aquí unas frases que me gustaría que anotar. Dice, el amor sin verdad es hipocresía. Yo tengo que tener una verdad para pasar por alto la ofensa. No es simplemente, ay, no, pues ay, yo lo dejo. Sino que la verdad es que vale más la paz que mi orgullo. La verdad, el amor sin verdad es hipocresía.
Y la verdad sin amor es crueldad. En J. Vargas, yo no sé si en la iglesia de ustedes hay alguna hermana que diga como cosas como que yo sí soy muy frentera y muy sincera, a mí no me gusta la hipocresía. Y yo sí voy a ir a decirle a esa hermana hasta de que se va a morir. Y se lo digo en su cara y se lo tiro y le digo todas las verdades juntas. Eso se llama crueldad. Crueldad. Eso no es bíblico. Dios nos manda a decir las cosas en amor y para arreglar. O si no, con paciencia, paso por alto la falta. Listo, vamos a nuestro versículo 3. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Es nuestro digamos, versículo que queremos más ahondar. Sinónimos para guardar, solícitos en guardar la unidad. Denme sinónimos de solícitos. Prestos. Prestos, ¿qué más? Diligentes, podría Diligentes, sí, sí, ¿qué más? Deseosos. Ay, sí, no lo tenía aquí. Deseosos, ¿qué más? ser. Oportuno, podría ser. Ok, sí, oportuno. Listos, Listos, preparados, sí. Prontos. Prontos, yo tengo Prontos. prestos, sí. Yo tengo aquí resistente a romper. Y vamos a ver por qué. ¿Qué otra? Yo tengo aquí otra como trabajo fuerte. Conciliadores. Conciliadores. Prioridad. La armonía. Bueno, señora. Prioridad a la armonía, dice. Ok, sí. Entonces dice aquí solícitos en guardar la unidad. Podría ser prestos, diligentes, urgentes. Por ejemplo. Todos esos en guardar la unidad. Preocupados. Preocupado, ok, sí. ¿Quién es el elemento aquí que hace la paz? ¿Qué dice el versículo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Espíritu Santo Él que es el habita en mí. elemento, exacto, que hace la unidad. Él es el elemento. ¿Y quién es el que lleva toda esa paz, el que lo transmite, el que lo va guiando? ¿Qué es? Según el versículo. El El vínculo de Espíritu Santo. el Espíritu Santo es el elemento que hace la unidad, ¿cierto? Es el elemento, el Espíritu Santo, porque dice solitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero ¿quién es el que lleva, el conductor de esa unidad? nosotros. El creyente, la iglesia. Nosotros mismos. Los creyentes. La paz. La paz. Nosotros tenemos nosotros actuamos en la solicitud de hacerlo, en la urgencia de hacerlo, en la diligencia de hacerlo. Pero la paz se consigue, la unidad se consigue en Paz. paz. No puede haber otra. Y nosotras tenemos que trabajar solícitas, urgentes, prioritarias, listas, prestas en conseguir la unidad por medio de la paz. ¿Cierto? El Señor Jesús, en los versículos pasados, vimos que su obra maestra es la iglesia. Y la iglesia la compara con el cuerpo, ¿sí o no? La iglesia la compara con el cuerpo humano. Y si pudiéramos nosotras ser médicas o algo de enfermeras o conocer algo de la medicina, realmente supiéramos el cuerpo humano, lo complejo que es. Es increíble ver todos los sistemas que tiene el cuerpo humano. Cómo uno a uno va sumando para hacer lo que hoy somos. Lo hermosas que ustedes se ven ahí. Lo funcionales que son en su casa y en la iglesia. El esqueleto, realmente los huesos son bien importantes para nuestro cuerpo humano porque sin él pues no nos moveríamos. No podríamos correr, sentarnos, hacer el almuerzo, lavar la ropa, cuidar al niño,
enseñar la palabra. No, imposible. Pero el esqueleto en sí es muerto. O sea, ahí puede estar, pero no sé si han visto de pronto cuando sacan un cadáver después de estar ahí 10 años, es un esqueleto sin vida. Al esqueleto tenemos que ponerle el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio. También tenemos que ponerle los tendones, los músculos, los ligamentos, para que realmente pueda ser un cuerpo. Y podemos ver poco a poco cómo formamos el cuerpo, se va formando el cuerpo. Eso es como un bebecito cuando es engendrado, y podemos ver el proceso. Pero aquí la expresión cuerpo ya es un cuerpo formado, un cuerpo ya produciendo, un cuerpo ya actuando, un cuerpo maduro. Y vemos aquí la última imagen de una mujer ya con uno de los órganos, el órgano más grande del ser humano, que es la piel, ya con toda la piel, pero también con el resto de los órganos. En la figura 3 podemos decir que ahí está incompleto, porque no tiene el corazón, no tiene los intestinos, el hígado, que es tan importante. Pero aún así el corazón aquí puestecito, es más, lo podemos conectar a una máquina y sigue siendo el corazón muy importante, pero solito pues no hace nada. Necesitamos toda la estructura del cuerpo para que sea realmente funcional. Y esta es como la figura que vemos aquí en el versículo 4, que tenemos que ser solícitos en guardar ¿qué? Vamos a ver 7 cosas en guardar ¿qué? La primera, el cuerpo, o sea, la iglesia. Tenemos que ser todo lo que dijimos, prestos, diligentes, urgentes, priorativos, todas las cosas que ustedes dijeron en guardar el cuerpo, la iglesia. Así como vimos en la imagen, el cuerpo es una suma de muchas cosas que todas funcionan en pro de que el cuerpo sea activo y que se desarrolle para lo que Dios lo puso, ¿cierto? Entonces, pero vemos que el cuerpo, Dios también le dio al cuerpo un sistema inmune. Además de todo lo que le dio al cuerpo, le dio un sistema inmune, que es el sistema inmune. Vamos a ver en un videito cortico qué es el sistema inmune, siendo que Dios nos creó tan perfectos y tan exactos, pero tenemos algo adicional que es el sistema inmune. Es increíble que, bueno, vamos a verlo. El funcionamiento del sistema inmunológico, el Ahora ejército sí, que nos Santa. defiende de las amenazas externas, es Otra vez se fue. una partícula extraña, una bacteria, un hongo, un virus, supera las barreras físicas de nuestro cuerpo y llega a la sangre. Allí se encuentra con unas células, los fagocitos, que literalmente van comiendo y destruyendo visitantes no deseados. Pero no solo se los comen, sino que algunos de ellos incorporan fragmentos del antígeno invasor en su superficie y viajan por el sistema linfático hasta una comisaría de policía, los ganglios, donde muestran los restos del agresor a otros soldados, los linfocitos T. Las células T inmediatamente envían unas señales químicas para que acudan sus superiores, los linfocitos B. Estos estudiarán los antígenos y diseñarán millones de moléculas llamadas anticuerpos que viajarán por todo el torrente sanguíneo, uniéndose específicamente a los agentes agresores. De esta forma, los invasores son más fácilmente reconocibles y destruidos por macrófagos y un nuevo tipo de linfocitos T. Además,
más, todos estos anticuerpos se quedarán en la sangre de forma que si en un futuro el agresor se atreve a entrar otra vez, será comido de forma inmediata por los soldados linfocitos T. Tienen que apagar el micrófono. Sí, oímos. Yo Esta es tampoco solo una escucho. simplificación Tengo de la apagado el enorme cantidad micrófono de y la... partículas y mecanismos, algunos de ellos cámara. todavía desconocidos, que intervienen en la defensa de nuestro cuerpo. Intentar descifrar parte de este misterio es lo que llevó a Rolf Zinkernagel y Peter Doherty a recibir el Premio Nobel de Medicina en 1996. Ya se sabía que los linfocitos T no solo reconocen invasores extraños, sino también las células del propio cuerpo que hayan sido infectadas, ya que entonces expresan proteínas atípicas en su superficie. Pero el gran descubrimiento de ambos científicos fue demostrar que los linfocitos debían también identificar la célula como propia. Es decir, que nuestros soldados luchan solo por salvar a nuestras células. Infectando ratones con un virus, observaron que los linfocitos T que había generado un ratón luchaban contra sus células infectadas, pero no contra las de otro ratón con la misma infección. El sistema inmunológico es tan específico que parece como si tuviera algún tipo de conciencia. Sin duda, significa una obra de nanotecnología más compleja que cualquiera de nuestras creaciones artificiales. ¿Me están escuchando? Sí, Yo no, ¿Escucharon el video? no, Sí, yo lo no. escuchamos. yo sí lo pude. Sí, señora, sí lo escuchamos. Yo tampoco, no sé qué pasó, pero bueno, no Sí, importa. señora. Algunas sí, algunas no. Bueno, voy a resumirlo rápidamente, ya que no lo escucharon todas. Pero el sistema inmunológico que el Señor nos dejó acá, después de haber formado el cuerpo tan complejo que es ese cuerpo, con tan diferentes cosas, no solamente las funciones de caminar, de oír, de ver, de las manos, sino internamente el cuerpo es supremamente complejo. Incluso en la parte de la cabeza atrás, nosotros tenemos como unos hilitos, son 17. Son hilos más delgados que una hebra de hilo, como unas 30 veces más delgadas. Y van entrelazados. Con un hilo que se enlace mal por el otro, usted puede no tener la función del habla o de mover un dedito. Solamente con uno de esos que se quede mal. Y uno dice, wow, realmente todo el sistema del cuerpo, todo lo que va a pasar después para que sea un cuerpo funcional como el que tenemos nosotras, es demasiado grande. Pero adicionalmente Dios nos dio el sistema inmune para que este sistema, cuando algo ataque el cuerpo, se defienda. Entonces, si usted se corta y le sale sangre, entonces el sistema dice, tenemos que actuar ahí y sellar, y nos sale como una costrica. Y entonces para la sangre, ¿cierto? Cuando se rompe un hueso, el sistema corre y viene para que el hueso pegue, porque el médico lo que hace es juntarlos nuevamente. ¿Sí? Si el hueso se rompió, él vuelve y los pone acá para que pegue, pero el hueso pega solo, no le echa pegamento. Es el sistema que reacciona para pegar. Por eso, si se queda torcido, pues torcido pega. El sistema actúa. Por ejemplo, si hay una bacteria atacándola en el estómago, el sistema actúa para que esa bacteria se vaya del cuerpo. Ese es el sistema que hay en nuestro cuerpo para que el Señor creó para proteger el cuerpo. Es más, cuando el sistema no puede solito, se va y busca otros agentes que hay en el cuerpo para que le ayuden, porque con este no pude. Y se va y busca otras que aquí le llaman linfocitos T, y hay de muchas clases para que le ayuden, para que le combatan con él, se unan y pueda salir adelante la enfermedad.
ese es nuestro cuerpo. Y Dios nos dice que así somos la iglesia. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿así funciona en la práctica la iglesia? No. O sea, estamos aprendiendo, pero realmente nos falta ser más ese equipo reactivo de cuando nos llaman reaccionar, como los linfocitos de que de una accionaron. Yo les pregunto, cuando nosotras nos cortamos, los linfocitos dicen, ay, usted sí que es bruta, ¿no? ¿Para qué metió la mano ahí? Eso sí, mire a ver qué hace. ¿Ustedes creen que eso pasa? Pero sí pasa en la iglesia. En la iglesia lo único que nosotras más hacemos es, pero ese porque hizo eso, pero mire lo que hace, pero mire cómo grita, pero mire que llegó tarde, pero... Y nos quedamos ahí estáticas, sin ser linfocitos. Muchas veces nosotras queremos ser las manos o la cabeza o las orejas o queremos las piernas, pero por dentro, ¿qué tal ser linfocitos? ¿Qué tal que sean, que seamos esos agentes de restaurar? ¿Les parece importante ese agente? Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, ¿ustedes les parece importante ese sistema que el Señor nos dejó? O de pronto, pues, más importante la mano. ¿Qué dice? ¿Es más importante las manos que ese sistema? Pasa que yo considero que todo tiene su importancia y su dependencia, porque la mano no podría hacer nada si los linfocitos, o como se llama, no funcionan bien. Esto es funcional, o sea, es funcional y dependiente. Una cosa no puede ser sin la otra. Correcto. Exacto. Así es, ¿cierto? Entonces, es importante para nosotras reconocer que el cuerpo es una unidad y nosotras tenemos que ser solícitas en eso. Pero aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente y quisiera que me leyera en Génesis, la que lo tiene, rápidamente. Génesis 2:4. Voy a hacer un paréntesis aquí. Adelante. ¿2:4 o 2:24? 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ok. Dice la Biblia que un grupo de personas forman un cuerpo que se llama la iglesia. También hay un grupo o dos personas que forman otro cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Matrimonio. Van a ser una sola carne. O sea, vamos a aplicar, y voy a hacer un paréntesis pequeñito acá, y poder animarnos a que nosotras estamos llamadas a estar solícitas, prestas a ser urgentes, priorativamente, en guardar la unidad de nuestra familia, en guardar la unidad de con nuestro cónyuge. Yo sé que por el tiempo del matrimonio, no es lo mismo un matrimonio que está recién casado o que tiene 10 años de matrimonio o que ya tiene 38 como yo. Las acciones son diferentes, pero debemos estar prestas para guardar ese vínculo. Tenemos que actuar para que ese vínculo de la unidad se dé. Tenemos que estar prestas, ayudadas por el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el agente que nos ayuda a hacer eso en la práctica? La paz. La paz. La paz. No ayuda la gritería, no ayuda el mal genio, no ayuda el ofendernos, no ayuda el pedir cuentas, no ayuda el exigir, el orgullo, no ayuda. Necesitamos estar prestas para tener la unidad. Con nuestros hijos, entre ellos, debemos estar prestas para que seamos unidos. No ayuda a hablar mal de un hijo por el otro hijo. Así el hijo me esté haciendo mal. No ayuda yo a hablarle mal de un hijo al otro.
no ayuda. Necesitamos guardar ese cuerpo que el Señor nos ha dado para crear paz y unidad. Proverbios 14:1, por favor. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ok, yo reconozco que la Biblia dice que el hombre es el líder de la casa, el que tiene la responsabilidad de las cosas espirituales, económicas, que él es la cabeza, pero ¿ustedes han escuchado un versículo que diga que el hombre destruye con sus manos la casa? No. No. Puede que él no haga algunas cosas, pero él no la destruye. Nosotras sí. Nosotras sí, porque no guardamos el vínculo de la paz, porque necesitamos tragarnos nuestro orgullo y buscar la paz. Y si para buscar la paz yo tengo que perdonar así no me pidan perdón, eso se llama humildad. Y a veces yo reconozco que nos ofendemos por cositas muy pequeñas y armamos una que así de grande. Y cuando nos damos cuenta, el problema está tan grande que ya son miles de cosas para perdonar. Pero ser prestas para guardar la unidad en la paz, en el perdón, en la no ofensa. No solamente estamos llamadas para hacer eso en la iglesia, sino en nuestros propios hogares. Rápidamente, entonces, vamos a ver que un espíritu, dice el versículo 4, que tenemos que guardar, que tenemos todas un mismo espíritu, dice ahí, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede actuar donde hay pleitos, griterías, celos, egoísmos? ¿Podemos decir que ahí está el Espíritu Santo? Está contristado. No solamente contristado, está sin acción. Apartado. Está completamente apagado. no habita en nuestra casa, ¿cierto? Entonces tenemos que reconocer que no nos podemos engañar. Yo no puedo decir, no, es que el Señor me quiere mucho, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo a mí me quiere mucho, y yo estoy agarrada de los pelos con mi esposo, llevo 3 noches sin dormir, y pues de peor, con las patas frías, como digo yo, porque estamos peleando. Y que, ay, no, que es que el Señor está conmigo, y que, no nos engañemos. Realmente, donde hay todo eso, donde no hay paz, el Espíritu Santo no habita. Dice aquí, solícitos. Entonces, una razón para que nosotras perdonemos y estemos tranquilas, no alborotemos el avispero, como digo yo, una razón importante es que el Espíritu Santo siga actuando en mi vida, en mi hogar, en mi cuerpo, en la iglesia, el Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados, también es llamados en una misma esperanza. Es el siguiente punto. ¿Cuál es nuestra mayor esperanza, hermanas? Nuestra vida con el Señor, la vida eterna. La vida eterna, ¿cierto? Es nuestra mayor esperanza. Y debemos vivir con esa esperanza, pero también debemos vivir aquí con otra esperanza. Con la esperanza de que yo no estoy sola cuando entro a una cirugía. Con la esperanza, aunque mi esposo murió. Con la esperanza cuando mi hijo se fue por primera vez al colegio. Nos duele aquí el alma, nos sentimos como que está desprotegido, con la esperanza de que se fue para el ejército. Yo recuerdo cuando mi hijo se iba a ir para el ejército, yo creo que me dolió más ese día que el día que lo tuve. Yo tuve como 20 partos ese día. La esperanza cuando tengo que perdonar sin que me pidan perdón. La esperanza aún cuando mi hijo vive en la calle, porque es habitante de calle. La esperanza cuando tengo un pecado con que no he podido avanzar. Ahí, y no necesariamente es un pecado de adulterio, puede ser un pecado de egoísmo. La esperanza cuando me siento tan sola que ni mi mamá, ni mi esposo, ni mis hijos me pueden entender. La esperanza que habla el Salmo 23. ¿Quién lo tiene, por favor?
Yo lo otro, Sandrita. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. El Señor es mi pastor. Yo no sé usted, pero yo sí. He estado en momentos donde me siento tan mal que este salmo es el único que me puede restaurar. El Señor es mi pastor, no el de ustedes, es el mío. No está con otros, es mi pastor. Él me alienta, Él me lleva a pastos, Él me cuida, Él me conforta. Aunque ande en el problema más grande, no importa, Él está conmigo. Esa es mi esperanza. Amén. Cuando mi hija grande me llama y me dice, mami, tengo una amenaza de aborto, el Señor está conmigo, su vara y su callado están conmigo, me alientan. ¿Se acuerdan la vara del pastor? Esa varita está para ayudarnos, para agarrarnos de ahí y tomar aliento. El Señor es mi pastor. Él me va a alentar. Y lo más lindo, el versículo termina, el final del capítulo dice, por amor a su nombre. Porque Él me prometió estar conmigo y Él va a estar conmigo. Esa es la esperanza para vivir esta vida, para vivir con esperanza, para vivir solícitos en guardar la unidad. Él me da herramientas, no necesito pelearlas. Él me da la herramienta para buscar la solicitud, para ser prestas, para hacer las cosas. Esperanza, hermanas. Dice el versículo, dice el versículo 5, un Señor. Por los siglos de los siglos siempre han habido ídolos, ¿cierto? Ídolos humanos, ídolos de cera, ídolos de animales, y simplemente se mueren, se acaban, se destruyen. Pero mire que a lo largo de la historia del ser humano hay un ídolo que no se ha podido quitar, y vive en la iglesia, vive en nuestras casas. Todas entendemos que es un ídolo, ¿cierto? Todo lo que no es Dios. Lo que no es Dios. ¿Quién me puede decir a qué ídolo yo me estoy refiriendo? A uno mismo, de pronto. Al yo. Al yo. Ese es el ídolo que permanece en la iglesia y en nuestros hogares. Mire, cuando yo peleo con mi esposo y después me quedo pensando por qué fue que peleamos, y es por lo siguiente. Es que no me trajiste la leche, sino que te quedaste. No me ayudaste cuando yo te pedí. No me diste lo que yo te dije. No me hiciste lo que yo te dije. No me trajiste. No sé ustedes, pero ese es el 99.9% de las peleas mías. Así es. El ego tan alto que tenemos de nosotros mismos. Yo nunca peleo con él, porque, amorcito, es que mire, yo te traje la comida, yo te hice, yo te puse. No, siempre es por mí, el yo. Y eso daña la unidad, eso quita la paz, el yo. Y con el Señor Jesús, pues peor, el Señor, nosotros decimos que Él es un Señor, pero es que hay dos señores. Hay hermanos que dicen, no, es que a mí el Señor me dijo que yo me tenía que ir de la iglesia. A mí el Señor me dijo que tenía que irme para los Estados Unidos. A mí el Señor me dijo, y yo aprendí a decirle, hermana, ¿cuál Señor le está diciendo eso? Porque a mí el mío me está diciendo otra cosa. O sea, el Señor de la Biblia me dijo otra, y Él no se contradice. La unidad, ¿se acuerdan? La unidad. Donde hay conflicto, no está Dios. Dios hace la paz, hace la unidad. El Señor busca la unidad, entonces tenemos que darnos cuenta que Él es el Señor de nuestras vidas y no nosotras. Y si queremos paz, unidad en nuestra familia, con nuestros esposos, necesitamos buscar la paz,
necesitamos reconocer que Él es Dios y no yo. Dice también ahí fe. La fe es el conjunto, o a la fe que se está refiriendo acá, no es creerle a Dios y creer en Dios, sino el conjunto de doctrinas, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, toda la palabra, todo lo que Dios nos dice es lo que está refiriéndose aquí. Y pues yo quiero felicitarlas por estar ustedes estudiando la palabra. No hay nada mejor que eso, y yo reconozco que tenemos que estudiar sistemáticamente, por ejemplo, con Fiel, con Emaús, hacer cursos que otras personas nos enseñen. Pero miren, yo imagino que ustedes tuvieron que haber estudiado este capítulo antes de estar aquí. No hay nada mejor que sentarse con su Biblia, con su cuaderno, con su lápiz, a tomarse un tinto con el Señor Jesús. ¿Ustedes lo han hecho? Sí, claro. Eso es espectacular. Mire, eso no lo cambia uno por nada. Sí, de acuerdo. Sentarse ahí, de pronto ponerse una cobijita en las piernas, en la cama, en el sofá, donde quiera. Pero sentarse a tomarse un tinto y escuchar al Señor, usted misma, usted, que Él le hable a usted, eso está mejor. Conocerle, que Él le puede hablar de su pecado, o le puede hablar del don que usted tiene, de animarla, de confortarla. Eso es lo que necesitamos hacer cada día. Eso no lo cambie por nada. Como María, ella escogió la buena parte y no se le será quitada. Marta sí estaba haciendo lo suyo, no era importante también. Pues imagínense, Jesús llegaba como con 70 personas a la casa de Marta y María. ¿Había que hacer almuerzo? ¿Ustedes qué dicen? Claro. Claro, había que tender camas, lavar pies, hacer una cantidad de cosas importantes. Pero la mejor parte era la de María. Ya llegó Jesús, ya olvídense del resto, ya comía ya, como quedó el sancocho. Ya ahora llegó Jesús. Ya yo me siento con Él, ya no me importa si la loza está sin lavar. Ya es mi hora de estar con el Señor y sacar de Él y llenarme de Él, para que mi casa, como dice Juan 12, se llene del olor del perfume y huela al Señor y realmente habite Cristo en mi casa. La fe, conocer al Señor por medio de la palabra. El bautismo no me habla más. Ya todas sabemos aquí que el bautismo es por inmersión, que podemos hablar de dos bautismos: uno de haber recibido el Espíritu Santo en nuestra conversión, o de la obediencia de pasar por agua. Pero a mí me habla esto de obediencia. Simplemente Dios le dice a usted: si usted cree en Cristo, bautícese. ¿Cuántas aquí son bautizadas? Yo. ¿Hay alguna que no está bautizada aquí? ¿Todas son bautizadas? Ok. Es obediencia. A veces no entendemos muchas cosas, pero tenemos que obedecer. Y yo quisiera que leyéramos Deuteronomio 17, 18. Yo lo tengo. Listo. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mire, este es el rey. Cuando un rey en Israel subía o asumía el reino, Dios le mandaba esto: usted se tiene que hacer una copia de la ley, porque es que usted no sube allá para hacer lo que usted quiere. ¿Para qué subía el rey a Israel? Para gobernar según las leyes de Dios, ¿cierto? Entonces hágase una copiecita y la téngala ahí, y dice ahí: para que tema a Dios, porque una de las cosas que decía la ley es que si desobedece va a tener su castigo. Para guardar su palabra,
para ponerlos por obra, para, para elevar su corazón y obedecer lo que Él manda, para apartarse del mal, dice la palabra. Y para eso es que tenemos que conocer la palabra. Por ejemplo, nosotras mamás, aquí hago otro paréntesis, nosotras criamos a nuestros hijos como nosotros queremos, como nos crió nuestra mamá. ¿Usted cómo le enseña a hacer el arroz a su hijo? Como le Como enseña nos a su mamá, enseñó mamá. ¿cierto? Y a veces la hija se casa y llama, mami, ¿cuánto de agua tengo que echarle al arroz? ¿No? ¿Ustedes tienen hijas? ¿Alguna le ha pasado? ¿Cierto? Ellas hacen lo que les enseñamos. Y está bien si les enseñamos de acuerdo a Dios. La Biblia dice, padres, criar a vuestros hijos en la disciplina y amonestación de la familia. ¿Sí? No, del Señor. Del Señor. O sea que si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos? ¿Nuestros propios pecados y nuestras propias costumbres o las del Señor? Para eso es que necesitamos la fe, para poder actuar de una manera práctica en nuestras vidas. No necesitamos ir a convertir el mundo, de eso se encarga el Señor. Primero en nuestra casa, luego en la iglesia, en el cuerpo, ¿recuerdan? Romanos 8:18, ya casi las voy a dejar. ¿Quién tiene Romanos 8:18? Yo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ese es Romanos 8:18? Sí, señora. Pues yo tengo eso. A ver, voy a mirar Sí, ese acá. es. Sí. Tengo en Sí. Ese es, pero me quedó mal la cita. En la Biblia tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros. ¿Listo? Sí, ¿No leo más? No, está bien, sigue leyendo. Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lee el 19, por favor. 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ok, entonces vamos a, dice que tenemos muchos inconvenientes, vamos a traducirlo así, ¿cierto? Pero que el anhelo ardiente debe ser, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación ¿de quién? ¿Qué dice ahí? ¿De Cristo? No, de los hijos de Dios. manifestación ¿De quién? De los hijos de Dios. Ok, ¿quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Ok, entonces dice que la creación está esperando que nos manifestemos. O sea, el mundo, la iglesia, nuestra familia, está esperando que nosotros nos manifestemos en estas 7 cosas. En guardar la unidad, estar solícitas, en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Ellos están aquí esperando, sentados, que hagamos algo. Con la palabra de Dios, con esta fe, con esta doctrina, no podemos comérnosla y quedarnos ahí. No podemos simplemente pensar que, nos alimentamos de la palabra y nuestros hijos y nuestro esposo y la iglesia no se dan cuenta. Tenemos que mostrar eso. No solamente, por ahí dicen que el testimonio es muy importante, y sí, la palabra lo dice. Pero más que importante, más que pensar en nuestro testimonio, es como afectar a nuestros hijos, afectar a la iglesia, afectar al mundo con esta palabra que tenemos, porque estamos solícitas en guardar la unidad.
No importa si yo tengo que ceder, no importa si tengo que perdonar, no importa si tengo que comerme eso en la verdad de que Cristo me perdonó a mí también. Mire, si nosotras hiciéramos en un cuaderno, y las invito a eso, anotar todos los pecaditos que tenemos. Ahí, cada vez que usted peque, anote uno. Anote. Siendo sinceras. Bueno, No por lo menos alcanzo la el mía. cuaderno. Ok, y ahora piense en la ofensa que le hizo su hermana, en la ofensa que le hizo su esposo, en lo mal que se portó su hijo. ¿Cómo quedaría la balanza? Desbalanceada. ¿Cierto? No, necesitamos guardar la unidad para que la creación que está esperando que nosotras actuemos, su mamá, su suegra tal vez inconversa, la iglesia, el mundo, está esperando, la creación de Dios está esperando que nosotras aquí, las que estamos reunidas, actuemos. Mire, dice el versículo, ardientemente la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, está ahí aguardando que nosotros nos manifestemos. Su hijo, su esposo, la iglesia, está esperando que nos manifestemos. Rápidamente, no quería ahondar mucho en los dones espirituales, porque ustedes los conocen, Dios nos dio dones, pero solamente sí quería como mirar el versículo del 7 al 12, pues nos dice que el Señor, ¿quién nos dio los dones a la iglesia? Dios. El Señor. Él mismo los repartió como quiso. Así que si usted no tiene, no sé, el don de evangelismo y tiene envidia del hermano, pues simplemente el que le echó, échele la culpa es al Señor Jesucristo. Va a pelearse con él, porque él fue el que lo hizo y como él quiso. A uno les dio de a 3, a otros les dio de a 1 solo, pero pues peleé con el Señor. El versículo 13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El conocimiento. ¿Para qué quiere el Señor darnos esos dones? Fuera de lo que siempre sabemos que es para el beneficio de la iglesia. ¿Para qué más? El versículo 13. Para llegar a la unidad. Para que todos lleguemos a la unidad. Sí, necesitamos actuar con los dones, el servicio, todos los dones son para el beneficio de la iglesia. Pero mire que aquí lo más importante es la unidad. Estar en unidad, sí, que la casa, en los hijos, el esposo vaya a la iglesia y trabaje y haga muchas cosas y los hijos estudien y vayan a la universidad. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es guardar la unidad. La unidad. Y nosotras somos llamadas a guardar la unidad en la iglesia y en nuestras iglesias, en nuestra casa. En nuestras casas. Amén. Dice al final, a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra medida es llegar a ser como Cristo. Ser como Cristo. Para que ya no seamos niños. Tenemos que crecer, hermanas. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y antes de terminar, yo quiero dejarles con un video que nos encierra qué es la unidad y qué no es la unidad. Es muy chiquitico y nos habla de el sistema autoinmune. Espéreme un momentico acá para poderlo compartir y a ver si sí lo escuchan. Me dicen si lo escuchan. Buenas tardes, seguramente usted ha escuchado hablar sobre enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis. Les cuento que son más de 100 enfermedades diferentes. Empecemos por entender qué quiere decir autoinmune.
Cuando el sistema inmunológico, Yo tampoco, ni tampoco sé que de sirve nada, normalmente Natalia. para Lo estaba escuchando y lo dejé de escuchar. protegernos de lo Vamos a... Buenas tardes, seguramente usted ha escuchado hablar sobre enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis. Les cuento que son más de 100 enfermedades diferentes. Empecemos por entender qué quiere decir autoinmune. Cuando el sistema inmunológico, que sirve normalmente para protegernos de lo extraño, falla y considera lo propio como extraño y en consecuencia autoagrede el organismo. Las defensas pueden atacar un solo órgano, como la piel en el caso del vitiligo, o varios órganos como en el lupus, que puede comprometer los riñones, el sistema nervioso, entre otros. ¿Y qué tan comunes son estas enfermedades? Son muy frecuentes, no son enfermedades raras. La enfermedad autoinmune más frecuente, por ejemplo, Listo. ¿Se detuvo el video? Hasta ahí. ¿Lo escucharon? Sí, sí se escuchó. ¿Sí se escuchó? Pero no todo Ok. no. Ok, está bien. Es que por el tiempo tuvimos que apagarlo, pero hay otro sistema que se llama el sistema autoinmune. Aunque es el mismo, pero resulta que esto lo que hace el sistema, aunque es el mismo, lo que hace es que ataca, el sistema autoinmune ataca lo malo que llega al cuerpo, ¿cierto? Pero resulta que cuando ese sistema se enferma y no está haciendo lo correcto, no está viendo lo correcto, no está en la perspectiva correcta con el Señor, no sabe que Él tiene que estar solícito en guardar la unidad, que tiene que hacer todo lo necesario para mantener el cuerpo en unidad. Entonces se ataca a él mismo. Por ejemplo, como el vitiligo. ¿Usted se imagina que usted se corte y el cuerpo no actúe? Mi hija tuvo mellizos hace un tiempo, hace 4 años, y resulta que cuando nació la niña, la segunda niña, cuando sacaron la niña, el cuerpo tenía que encogerse, el útero se tenía que abstraer, cerrar, mejor dicho. El sistema autoinmune lo que hace es que exacto, sí. Y se cierra para que no sangre más, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? El sistema como que dijo, no, yo ya estoy aburrido aquí. Sale un chinito y le hago y ahora otro. No, mijito, no, pues no tanto. No, pues yo ya no. Y no se cerró. Y ella empezó a sangrar, a sangrar, a sangrar. Y gracias al Señor pudieron los médicos controlarlo, ya con medicina, poniéndole transfusiones de sangre, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que el sistema no actuó a favor de ella, sino en contra de ella. Y casi muere. Y eso es lo que muchas veces pasa en el cuerpo de la iglesia, que el Señor creó con tanto sacrificio como fue su propia sangre. Y a veces el sistema inmune no hace lo que tiene que hacer y ataca el cuerpo. Yo no entiendo cómo pasa eso, pero eso pasa. Eso pasa en la familia. A veces nos atacamos entre nosotros. A veces sentimos que estamos en competencia con el esposo y no estamos, es para complementarnos y ayudarnos. Y por eso el versículo 16 es tan supremamente hermoso. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Vuelvo a empezar. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Aquí no dice que se atacan. Aquí dice que se ayudan, que cooperan, que se cuidan, que están para ayudarse, según la actividad propia de cada miembro.
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa debe ser la iglesia local, por lo menos en que respecta a cada una de ustedes. Eso debe ser mi hogar en lo que respecta a mí. Ya en nosotras está querer ser linfocitos T que salen a la batalla a pelear por la unidad, a luchar, a ponerse en el traje de guerreras y a luchar. O podemos entonces atacar a nuestros cuerpos, atacar a nuestra familia y destruirla, como dice Proverbios, destruirlas con nuestras propias manos. La cosa aquí es que la pelea es más con nosotras mismas. La pelea es que el Señor me ayude a mí a perseverar, que el Señor me ayude a mí a ser mansa y humilde, que el Señor me ayude a mí a dar, a salir a la ayuda del otro sin el pecado de la murmuración y ninguno de esos. Aquí la idea es que yo soy la que tengo que estar solícita en guardar la unidad. Yo quiero dejarles 2 tareas. Uno es que se aprendan este versículo de memoria. Si pueden imprimirlo, pedirle a sus hijos que le ayuden a ponerlo en una pancarta y péguenlo. Péguenlo para que recuerden cuando de pronto se nos suba la bilirrubina a la cabeza que tengo que guardar la paz en mi casa, en la iglesia. Y 2, que hagamos una lista y seamos intencionales en qué cosas podría, tanto en la iglesia como en la casa, yo hacer para ser solícita en guardar la unidad. Listas que yo pueda decirle al Señor, Señor, hoy fracasé en esto. O Señor, hoy tuve victoria 2 veces en esto, pero una fracasé. Algo concreto, algo que yo pueda evaluar. No sé si me hago entender y si de pronto alguna tiene algún ejemplo que pudiera darle a la otra para hacer estas listas. ¿Sí me hice entender? Sí, puedes repetir nuevamente la segunda, o sea, qué cosas, yo anoté, qué cosas puedo hacer en ser solícita para guardar la unidad, ¿sí? Sí. Como perdonar, como no prestarle atención a pequeñeces. Ok, pero un poquito más específica, porque como ya estoy yo con yo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo, algunas conocen aquí a mi esposo, él es muy chistoso, él le gusta tomar del pelo y a mí aquí me dicen mis hijas que yo tengo el umbral del dolor muy bajito, o sea, cuando a mí me da un dolor de cabeza fuerte, para mí es muy bajito, yo tengo el umbral del dolor muy alto, pero dolor. tengo el del humor muy bajo. O sea, a mí me echan un chiste y yo, qué chistoso. O sea, yo no le hago chiste. ¿Sí? Y mi esposo es feliz contando chistes. Y algunos hermanos, cuando estamos reunidos y él echa un chiste, por ejemplo, Cristian Ramírez, él se ríe de mi cara. Él dice, no, es que lo más chistoso es la cara de Sandra. Porque ella no me ríe, yo no me río, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que a veces me saca la piedra a mi esposo es que a todo le toma chiste. O sea, para mí es una cosa importante y él está te habla de eso. Y yo, como que se me suben los pelos y discutimos. Yo digo, pero ¿qué le ve chistoso a eso? Hombre, sea serio. Es que, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo anoté es compartir el humor con él. Es reírme de los chistes de él. Es ser intencional en buscarle el chiste a la cosa y reírme. ¿Me hago entender? Sí, es pedirle al Señor que me dé un espíritu más, yo no sé, más divertido. De humor, más de humor. De humor. Sí, y de más complicidad con él también, de más complicidad. ¿Señora? Más complicidad con tu esposo. Eso, exacto, eso, sí. Entonces a veces lo logro.
¿cierto? Este día yo súper chévere, reíto. Otro día como que, ay, Señor, por favor, ayúdame. ¿Él es el que tiene que cambiar? No. Yo soy la que tengo. Para nada. Entonces, No, una para lista nada. de esas cosas. De pronto, por ejemplo, yo crecí con una mamita que gritaba mucho. A pesar de que mi mami murió a los 7 años, yo recuerdo mucho eso. Entonces, en los primeros años, yo gritaba mucho. ¿Por qué? Porque se acuerda que uno aprende de la mamá. Pero intencional, no alzar la voz. Sí, puedo estar muy brava y entonces, amorcito, no me gusta eso. ¿Sí? No alzar la voz. Eso no quiere decir que siempre lo logro, pero lo escribo. Y en mi cita, en mi tinto con el Señor, yo puedo decir, no, Señor, ayer me fue como papas. O sea, no logré ninguna en el día. Por favor, hoy ayúdame a que sí lo logre. Entonces, es una lista donde yo pueda chulear, ¿sí? Pueda yo realmente evaluar si lo logré o no. Porque eso hace a que realmente yo sea solícita, presta, para mí sea prioridad la unidad de mi casa, el ambiente. Yo tengo 2 hijos casados y me encanta que ellos lleguen a mi casa. Y entonces yo soy solícita en guardar la unidad de todos y pues yo cocino ese día lo que a ellos les gusta, no a mí, a los niños, ¿cierto? La mesa y el juego, y voy a hacer cosas para guardar la unidad de todos. Estas cosas yo las puedo chulear. Estamos para guardar la unidad de nuestra casa. Y si hay pecado en mi vida que no hace la paz, entonces yo tengo que cambiarlos, pero con una lista en mano. También en la iglesia. En la iglesia a veces tenemos también otras listicas que tenemos que, por ejemplo, mala cara. En la iglesia hay 2 hermanas que se hacen en un lugar cuando nos reuníamos y ellas conversan, pero en su cara se ve que están hablando de todo el mundo y bueno, nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Y entonces yo le decía a ella, ¿por qué no llamas a otras mujeres y hablas de una receta? ¿Por qué no las llamas y les cuentas cómo poder hacer un cuadro? Y cambia eso positivo que haga la unidad. ¿Me hago entender? Hace un tiempo fuimos con mi hija que estaba embarazada, donde otra hermana de otra iglesia, pero que había sido nuestra iglesia, a pedirle que nos ayudara a dar unos moldes y todo. Y ella nos empezó a preguntar por otras hermanas de la iglesia, porque como se conocían, y cuando yo me di cuenta, estábamos hablando mal de todo el mundo de la iglesia. Porque ¿cómo está Sol? Y, ay, sí se casó, y el esposo, y dele, y cuando yo me di cuenta, yo como que me quedé, y mi hija estaba al lado mío. Y quedamos en que a los 8 días íbamos a volver a reunirnos. Y yo decidí que no iba a volver allá. Porque el mal ejemplo que le di a mi hija fue muy grande. Y tuve que pedirle perdón a ella y no volver allá porque sabía que iba a volver a pasar. Entonces mejor no volví y pedí que me mandara por internet los moldes y cambié. Entonces una lista donde usted pueda hacer, donde pueda quitar cosas y poner cosas que obren para la unidad del cuerpo de Cristo, para la unidad de su hogar. Amén. Son medidas de cambio. Ajá. Hermanas, sí, exacto. ¿Y cuál es el versículo? Sandrita, perdón. ¿Cuál es el versículo? 4:16 de Efesios. Efesios 4:16. Que tú recomiendas que lo pongamos en un papel, en una impresión. Ok. En una impresión en su casa, ojalá que se lo enseñen a sus chiquitos si tienen chiquitos, o a su esposo, o cuando usted esté irritada y quiera como matar a alguien, yo no sé si a ustedes les pasa, pero pues a mí sí, yo quiero como... Tan bonita. ¿Cierto? Entonces sí, yo es real. leo este versículo y me calmo. ¿Sí? Entonces poderlo tener ahí cerquita, entonces a mí me toca ponerlo en la cocina, en el baño, en todo lado.
Sí, porque para todo lado me da así como, pero eso me ayuda a guardar el vínculo de la paz. En mi casa, que sea una casa que huela a Cristo, como en Juan 12, cuando María derramó el perfume de nardo puro en los pies de Jesús, en la cabeza de Jesús, dice ahí que la casa se llenó del olor del perfume. Qué rico que cuando alguien llegue a tu casa, tus hijos casados, tus nietos o tu vecino, huela a paz, huela a Cristo, huela al Señor. Pero donde hay contienda y egoísmo, no nos engañemos, hermanas, no está el Señor. Así que muchas gracias por el espacio, perdónenme que me pasé un tiempo, que el Señor las bendiga, que sigan tomando tinto, agua aromática, chocolate, lo que quieran con el Señor, pero pasen tiempo con el Señor.